Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. FADA sigue con su campaña de bar. ATA firma un acuerdo con CULTURA. SERIO presenta Luz. Tráfico de migrantes en Colombia. Madre olvidó a su hijo por más de una hora en un hotel de Perú. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y como sabemos estamos en una temporada la cual tenemos muchos Christmas dinners, celebraciones, eventos y demás. Sin embargo, es importante que tengamos mucha conciencia sobre el consumo de alcohol. FADA, como todos los años, presentó su campaña de bar, que es Bo Amigo Responsable, y de esta manera tener un conductor elegido. FADA, como todos los años, dio a conocer su reciente campaña y más durante esta temporada, en donde sabemos muchas personas están disfrutando de distintos Christmas dinners, eventos y demás, de la importancia de tener un amigo responsable que es quien va a conducir mientras la persona de pronto ingiere alcohol. Cuando deciden consumir alcohol, esta decisión siempre viene acompañada de consecuencias. Por eso, durante esta temporada de fiestas, FADA invita a reflexionar y a tomar decisiones responsables. Recuerden que en casa hay personas que lo esperan, su familia, sus amigos, sus seres queridos. Ellos quieren verlo llegar sano y salvo y no recibir una llamada inesperada ni vivir momentos de dolor que se puedan evitar. Antes de salir, asegure de contar con su bar, que es amigo responsable. Esa persona que se compromete a cuidarlo, a no conducir bajo los efectos del alcohol y a garantizar que todos regresen a casa de forma segura. Porque cuando nos cuidamos unos a otros, podemos disfrutar plenamente de las celebraciones sin poner vidas en riesgo. Disfrutemos juntos en esta temporada de fiestas que sea bonita, segura y llena de buenos recuerdos, sin consecuencias dolorosas para nuestras familias ni para nuestra comunidad. El equipo BAR, que es Bo Amigo Responsable, le desea a toda la comunidad de Aruba unas felices fiestas. Si van a beber, no maneje, su familia lo espera. La Oficina de Turismo de Aruba el día de ayer firmó un acuerdo muy importante conjuntamente con CULTURA, el Ministerio de Turismo y el Gobierno de Aruba para lo que trata en la entrega de 1 millón de florines a CULTURA para su renovación. Esto es muy importante porque sabemos que es un lugar donde no solamente reina la cultura, pero también nuestra herencia. Sí, muy importante. Hoy cerramos un acuerdo estratégico con CULTURA y eso nos permite también darle más sostén a preservación de nuestra herencia cultural, pero también continuar cultivando lo que es nuestra cultura, autenticidad y también promover esto un poquito más. Pues hay diferentes motivos que hace de este acuerdo uno importante. No solamente permitir a CULTURA, que está ahora en renovación y ese es el tema de hoy y lo cual nuestro aporte va a contribuir con ello. No solamente permitirá a CULTURA tener un teatro renovado, pero eso significa también que podrán continuar con esa labor grande que han venido haciendo de ofrecer un programa anual a nuestra comunidad, pero también a visitantes, pero también un programa educacional donde un total de más o menos 600 personas a base anual siguen entrenamiento o diferentes clases de aspectos musical o otro tipo de arte. Y eso para nosotros es muy importante. Si uno habla de cultivar esa preservación de nuestra identidad cultural, eso significa que hay que transmitir también ese conocimiento a jóvenes y adultos. Y bueno, es un honor de poder entrar como tal en un acuerdo de 3 años, donde, como ya mencioné quizás, pero un total de una colaboración financiera de 1 millón de florines es lo que vamos a contribuir con ello en la renovación del CULTURA.
Hoy es un día muy importante para Casa de Cultura. Para nosotros es un placer y un honor poder dar esta contribución a la restauración de nuestro orgullo nacional, porque el Casa de Cultura tiene un valor sentimental, pero también un valor cultural para nuestra comunidad, y también es muy importante por nuestro manejo de turismo. Hace algunos meses atrás recibimos la presentación de los planes de expansión del Casa de Cultura y queremos contribuir también a este bonito proyecto. Es una responsabilidad compartida del gobierno, de la autoridad de turismo, de nuestra comunidad, a realizar este bonito objetivo, porque lo que es autenticidad, expresión de nuestra cultura, nuestra identidad, quién somos, también puede ser expresado a través de obras teatrales, a través de diferentes experiencias, entretenimiento que puede ofrecer el Casa de Cultura. Y para nosotros, desde el ángulo del manejo del turismo, cultura es muy importante, porque eso nos distingue de las otras destinaciones. Y hoy la autoridad de turismo, conjuntamente con el ministro de Turismo, determinó más o menos 1 millón de florines para contribuir a este bonito objetivo. El gobierno de Aruba también, el primer ministro Eyman de Cultura, también reservó 5 millones para este bonito proyecto. Estamos muy satisfechos y también invitamos a la comunidad de Aruba, al sector privado, que también colabore y también haga su parte para sostener este bonito proyecto, que es restauración de un orgullo nacional, que nos llena todo de satisfacción cuando esté listo, porque es un joven de proyecto y muy pronto vamos a tener nuestra Casa de Cultura muy bonito, en expansión, renovado, para ofrecer esa experiencia a nuestra comunidad y también a nuestros huéspedes que nos visitan. Hoy vamos a firmar el convenio de 1 millón de florines para la renovación de nuestro Teatro Nacional, y estamos muy contentos que esto nos lleva más de 60% de lo que necesitamos para renovar. Entonces el otro año seguro que podemos comenzar, y ahí quedamos buscando los fondos también, y también van a encerrar, vamos a publicar modelos para el público también, como adopta una silla y más de esas cosas que son muy atractivas como mercadeo para compañías, pero sí, somos muy contentos que ATA ve la importancia de un monumento de arte, cultura, y para ver una cosa más en el menú del turista, ¿no? Para que visiten shows, y para que sea muy moderno aquí también, porque es un poquito anticuado. Entonces será algo muy bonito para visitar, para locales y visitantes. Estamos en una de las temporadas que más nos gusta, que es la temporada de Navidad, y hay muchos lugares especiales en la isla para poder ver las luces y las casitas decoradas. Ante esto, SERIO, que es un proyecto de Aruba Tourism Authority, presenta Banwak Luz, y lo tenemos a continuación. Colombia mas eigenlijk nos dingen Banwak Luz ko SERIO, kami ko ayer nos lansa eigenlijk een mapa, kami ko bapawak tour luz nang eigenlijk kastan de luz nang lugar ko tin luz nang ko adume ko nos bapawak riba nos Facebook page, pero tambe bapawak riba nos biake nang website ko ta banserioaruba.com e riba botam mira tambe tour lugar de Banwak Luz, eigenlijk passa tiki mas passa douche com boa e faz recorrido para essa aqui. Sim, no momento que vai no website de banserioaruba.com, ele vai botar toda a informação que eu botinho assim, e também nós vai babo na outro tipo de app, pero essa aqui está full diferente, é maior app, tiki mais simples, para agora para estar mais simplista, eigenlijk para não para usar. Seguro, maneira que nós fazemos diferentes rotondas, não também com a roupa bonita decorar, e aí que não mas nós sumamente agradecidos na tour, não que põe esforço e também não tempo para não porrar se nossa isla tique mais bonita, tradição abrir a hora que não de tour aí, nós também como SERIO Aruba Tourism Authority, tá dando parte de nós para nós dar eigenlijk tique mais exposure não, para nós também com nós tá querendo não, então para nós também mês noite nós vai lançar vídeo jingle de SERIO, sua última atividade de eigenlijk com a Banwak Luz, dus queda pendiente também para a maneira que a volta são diferentes atividades também com a ATA mesmo, a Aruba Tourism Authority, que tem a ver com Dande, nós temos parando de Dande, riba trailer que vai em diferentes bairros, e também nós vai em Palm Beach area, para turista, nós também seguimos com outro tipo de Dande festival, e depois a volta, a hora que a volta, nós temos Carnaval Mesora, que nós temos um projeto sumamente grande, que nós temos assembleia com combinação
con mucha nan y también gente grande. Entonces seguramente que dependiente también de la manera que haya vuelto, carnaval está hopi cortico, que menos debe seguir goza. Temporada para compartir más, esta temporada para cuidar otro más. Viva más solidaridad, trata otro con más caridad. Temporada para estimar otro más. Otro año, otro se lomba, junto a Opi nos a lograr, para reflexionar y realizar. Danos mes, danos mes, danos mes, danos mes, nos mes da grandeza y nos isla. SERIO, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque en las últimas horas fue desarticulada una banda ilegal la cual traficaba a personas entre Antioquia y la costa. Según lo que indicaron las autoridades, les estaban siguiendo la pista hace ya varios meses y lograron dar con los cabecillas. En la reunión que usted observa y es grabada por una agente infiltrada de la Dijín en un centro comercial de Medellín, estaría, según la policía, un auxiliar de la registraduría del barrio Belén, quien estaría entregando a otro integrante de la banda las nuevas identidades colombianas de los migrantes que intentan sacar hacia Estados Unidos y Europa. Por esa razón, el funcionario sería clave para la banda. Era la persona que se encargaba de realizar la toma de fotografía, la huella digital y asimismo preparar el documento para que fuera expedido. Es decir, desde acá arrancaba como la cadena de poder obtener los otros documentos, ya el pasaporte, porque si se expedía la cédula, fácilmente iban a obtener un pasaporte. Alias la madrina, jefa de la banda, sería la encargada de entregar a los migrantes las nuevas identidades colombianas originales, también en centros comerciales de Medellín, como lo grabó la infiltrada. Desde República Dominicana estaban enviando giros y personas desde este país para que llegaran a Colombia a documentarse como colombianos. Estas personas obtenían un paquete de identidad colombiana totalmente fraudulento, desde el registro civil de nacimiento, cédula de ciudadanía colombiana y el pasaporte. Viajaban a países de Latinoamérica para no ser detectados y poder obtener varios sellos migratorios. Entonces viajaban a Ecuador, Perú y Brasil y desde allí viajaban con la identidad colombiana hacia Europa, Estados Unidos por la frontera con México. De la mayoría de las personas que pudimos detectar tenían varios antecedentes penales en su país, varios por delitos como homicidio, delitos sexuales, tráfico de estupefacientes y en algún caso encontramos que eran prófugos de la justicia desde este país. Ese paquete que usted dice de identidad colombiana, ¿cuánto les valía y por qué elegían a Colombia para que les dieran esa nacionalidad? Bueno, el valor estaba entre los $3.000 y $5.000 que cobraba la estructura criminal. Ellos decidían venir a Colombia porque para Europa no es obligatorio tener la visa para entrar a este país. Nosotros como colombianos podemos entrar con el pasaporte. Cuando llegaban a Europa o a Estados Unidos con esas identidades colombianas originales, ¿qué hacían en esos países? Se están haciendo pasar como colombianos cuando realmente no lo son. Y como tenemos conocimiento que varias de esas personas tenían antecedentes delictivos, pues posiblemente pueden estar llegando a estos países para delinquir bajo la identidad colombiana, cuando pues obviamente ya tenemos la corroboración de que no son colombianos. Y nos vamos para Huancayo, en el Perú, en donde una madre olvidó a su pequeño hijo por más de 1 hora en el hotel que se estaba hospedando. Según lo que indicaron las autoridades, esta mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y se dieron cuenta que simplemente había olvidado a su hija. Quedó detenida tras olvidar a su hija de tan solo 1 año en un hospedaje. Una joven madre de 19 años permanece en la comisaría de familia de Huancayo luego de reportar la desaparición de su pequeña durante toda la madrugada. La mujer llegó a la dependencia policial en aparente estado de ebriedad pidiendo ayuda para ubicar a su hija, pues no se acordaba en qué lugar la había dejado. Se acercó justamente a la comisaría una señora pidiendo la ayuda y la atención de la policía, en el cual no sabía en qué lugar o sitio se había hospedado, ya que un día anterior había salido o concurrido justamente a lugares de entretenimiento. Tras un rápido operativo para buscar a la menor, se logró dar con su paradero en un hotel ubicado entre las calles Lima y Panamá.
La niña fue encontrada sola en una habitación del cuarto piso. Según el cuartelero, no existe registro del ingreso de la joven madre. Es así que con las acciones de esfuerzo y búsqueda se logró ubicar el hospedaje de la señorita. Estaba justamente en el cuarto piso. En la habitación 401. La menor se encuentra a buen recaudo para salvaguardar su integridad física. Y nos vamos a Venezuela porque la suspensión de los vuelos aéreos desde Venezuela a distintos países ha incrementado también los vuelos de forma terrestre a lugares, por ejemplo, como Colombia o a algunos lugares fronterizos. Sin embargo, también han indicado que el flujo de pasajeros, y más durante esta época, ha aumentado. Las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela han forzado a muchos vuelos internacionales a suspender sus rutas al país sudamericano. En este contexto, viajar a Venezuela se está volviendo cada vez más difícil. Una de las principales alternativas de ingreso en Venezuela es a través de un puerto terrestre desde Cúcuta en Colombia. El puente internacional Simón Bolívar es el puente fronterizo que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, siendo además una de las rutas terrestres más importantes y transitadas entre los dos países. Muchos venezolanos cruzan este puente para llegar a Cúcuta y comprar productos de primera necesidad. Mientras tanto, la mayoría de los vendedores y conductores allí también son venezolanos. En el lado venezolano, San Antonio del Táchira está considerada la ciudad fronteriza más famosa de Venezuela. Comparte una mixtura de población, cultura y gastronomía similares con Cúcuta. Su principal sustento económico es el comercio fronterizo, que incluye la importación y exportación de alimentos, artículos de primera necesidad y combustibles. Su aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez, se encuentra a solo 10 minutos en coche del centro de la ciudad. Desde San Antonio del Táchira, el vuelo hasta Caracas, la capital del país, toma aproximadamente 1 hora. Una vez en la capital venezolana, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar no parece verse seriamente afectado por la suspensión de vuelos. Por el contrario, se muestra abarrotado de pasajeros que regresan a casa o viajan de vacaciones en la temporada festiva. Como sabemos, estamos en una temporada en la cual muchas personas están viajando y es importante que tengan en cuenta esta información. Por ejemplo, en el aeropuerto de Perú cayó una banda conocida como Manos de Seda. Como ustedes pueden ver en las imágenes, se dan cuenta cómo allí estos delincuentes de una forma rápida y táctica robaban las maletas de los pasajeros. Esta mujer actúa con sigilo, busca como sea acercarse a esta mochila, lo hace frente a todos sin levantar sospechas. Su cómplice se coloca delante de ella para cubrirla. En cuestión de segundos logran su objetivo. Las víctimas son 2 extranjeros sentados en una cafetería del aeropuerto. Con la mochila en la mano, las ladronas comienzan a revisarlo. A su lado, otros 2 hombres vigilan y advierten cualquier peligro. Son los experimentados delincuentes, conocidos como los Manos de Seda, en plena acción. Pero lo que no sabían es que las cámaras de seguridad los estaban grabando. Instantes después, la policía los interviene. Intentan escapar, pero esta vez no hay salida. Son las 10 de la mañana en el aeropuerto y a esta hora decenas de personas esperan sus vuelos. La gran aglomeración también ha llamado la atención de los criminales. Esta vez, las últimas víctimas de los Manos de Seda fueron precisamente 2 jóvenes daneses. Esta no es la primera vez que operan en el aeropuerto. En otra escena, esta misma pareja ingresa a otra cafetería. Se hacen pasar por pasajeros. La mujer se agacha rápidamente y se lleva una mochila sin que nadie la note. Hay ahora tener más cuidado, yo creo, porque para fiestas es mucho más afluencia de personas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pasco llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de infinidad ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de cabría, para conectar aceitar, está único aceitar, para conectar, riquititi, taca taca, para conectar, si tiene energía y alegría, aceitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oma, ¿así le quitaba toda la vega aquí antes? Claro que sí, niño. Por fin de año, así de que no estaba toda la vega aquí. Pero ahora nos cambiará. Digital. Conectar 4 balas de pasto, dingen er de FIRMA para abotir a chance para ganar Toyota Race novo. Mas pisar bucal, a vida fácil e coisa aqui tá. Dispen e gana! Explore the fun miles. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Logra a meta de fin de año con Alegría Express de CMB. Fácil, rápido y atractivo. Calcula por pago mensual riba iamigo.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, nos estamos acercando a la fecha de la Navidad, el próximo 24 de diciembre, y esto aumenta también algunas crisis que podemos tener de ansiedad y también de preocupación para que todo salga bien. Sin embargo, hoy una experta nos indica por qué hay que tener momentos saludables y de tranquilidad en espera a la víspera de Navidad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Es un momento para estar unidos, celebrando las fiestas en familia y con amigos, pero también puede ser una temporada de preocupación y miedo. Los límites son muy importantes para mantener y proteger nuestra paz. Jody Baumstein, terapeuta licenciada de Children's Healthcare of Atlanta, dice que establecer límites no se trata de crear distancias. Es para mantenerse conectado, pero con límites saludables. Así que ella recomienda ser proactivo y usar lenguaje claro para establecer un límite antes de reunirse para evitar los conflictos. Mantenga ese mensaje consistente. Por ejemplo, si un tema no se debe discutir, acepte que lo único que puede controlar es su propia respuesta. También gastamos mucha energía mental pensando en lo que hacen los demás, pero no lo podemos controlar. Baumstein indica que no tiene que explicar por qué rechaza una invitación que siente que no puede manejar. De nuevo, use lenguaje claro. Pero si va a un evento, prepárese para proteger sus límites. Por ejemplo, si alguien habla de un tema que usted dijo no se podía discutir, puede empezar con un recordatorio gentil. Pero también tenga un plan de cómo manejará la situación si sus límites son violentados. Si el tema regresa, terminaré la conversación. O si ponen el tema de nuevo, me voy de la habitación o me voy del todo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este héroe sin capa en Nueva York, en una de las vías principales, pues él logró salvar a una pequeña que se estaba asfixiando. Un policía de la ciudad de Nueva York se vistió de héroe por un momento al salvarle la vida a un bebé. En plena hora pico en la zona del Bronx se vivió allí como un vehículo policial mientras detenía a un BMW negro en el carril de emergencia, lo que llamó la atención de conductores y peatones. Si bien muchos pensaron que se trataba de una infracción de tránsito, la escena cambió por completo cuando el oficial descendió del móvil y sacó de emergencia a una bebé del vehículo parado. En principio, el detective
había aportado de la vía, allí el otro auto, ya que conducía a gran velocidad por la calle Park River. Al percatarse de que adentro se encontraba un bebé de apenas unos meses ahogándose, el policía, con movimientos precisos, aplicó maniobras de primeros auxilios para liberar las vías respiratorias de la menor, que vestía un mono rosado. El episodio ocurrió a las 8:45 de la mañana, en plena congestión matutina. La intervención fue registrada en un video viral por una usuaria, quien, sorprendida por la escena, compartió las imágenes en la red. El video muestra el momento exacto en el que el oficial actúa y logra que la pequeña vuelva a respirar, lo que generó una ola de reacciones positivas hacia la labor del policía. Y si hablamos de imágenes que a esta hora se viralizan, vean lo que supuestamente vieron muchas personas en el cielo de Cartagena. Según lo que explicaban, en principio pensaban que se trataba de un ovni, sin embargo, al final fue diferente. La aparición de un objeto luminoso en el cielo de Cartagena generó inquietud cuando varias personas registraron con sus teléfonos móviles una secuencia inusual del sector turístico conocido como El Laguito. La grabación muestra un objeto de apariencia extraña que se desplazó lentamente y emitía una luz poco común, según relataron testigos presenciales que departían en un restaurante cercano. Un grupo de comensales advirtió la presencia del objeto y relataron que en primer momento pensaron que se trataba de una aeronave, pero después de observarlo con detalle, percibieron que la velocidad en la que se movía era menor, casi estática. También afirmaron que se trasladaba de este a oeste y se iluminaba de manera inusual. Al no comprender lo que habían visto, los presentes compartieron los videos con sus conocidos. Horas después notaron que se reportó un avistamiento en Bogotá similar. Según los testigos, el objeto grabado en la capital presenta similitudes con el de Cartagena. El fenómeno observado no fue explicado por ninguna autoridad y el suceso avivó el interés de la definición formal de un ovni, término que desde hace décadas se vincula tanto a la ciencia como a algo popular. Y nuestro recomendado del día viene por parte de la campaña Holiday Spin de Fun Miles, que está buscando a los ganadores. Fun Miles presenta su Holiday Spin y está en pleno auge y los premios no paran de llegar, incluido el gran premio, una Toyota Race completamente nueva. Pues desde vouchers de regalo hasta recompensas emocionantes, esta temporada festiva está llena de sorpresas que son fantásticas. ¿Tienen curiosidad por conocer todos los premios? Podrán visitar la página de www.funmiles.com/Aruba y conocer todos los premios que tenemos. La diversión apenas comienza, obtén tu premio y allí también teniendo la oportunidad de coleccionar y ganar. Descarga la app de Fun Miles y únete a la diversión hoy mismo. ¿Qué podría salir mal en un simple juego de ping-pong? Pues sí, señores, un joven, una chancleta le quedó totalmente atorada al momento en que se deslizó mientras jugaba ping-pong. Una situación inesperada en Punta Cana se ha convertido en uno de los videos más comentados en TikTok. 3 amigos en pleno juego de tenis de mesa o ping-pong terminaron atrapados por una escena que en cuestión de horas hizo reír a miles en las redes. Uno de ellos se resbaló y su sandalia quedó atascada en su tobillo, dando inicio a un divertido y peculiar episodio de trabajo en equipo. Mientras los 3 jóvenes disputaban un partido amistoso de ping-pong, uno de ellos sufrió una caída que resultó ser el comienzo de todo. En el video, que ya circula ampliamente, se observa cómo el protagonista intenta reincorporarse, pero la sandalia no se desliza del pie, sino que queda atascada, complicando aún más la situación. Antes de que él mismo pudiese intentar solucionarlo, sus 2 amigos intervienen rápidamente, alternando la risa con la preocupación con su compañero. Las reacciones capturadas en el video muestran a sus compañeros poniendo en práctica distintas técnicas para liberar la chancla. Al principio, los 2 jóvenes tironean con fuerza intentando remover el calzado sin éxito. Inmediatamente después, uno sujeta al protagonista mientras el otro intenta girar la sandalia, confiando en que así logrará destrabarla. A pesar de sus esfuerzos y el uso de distintas estrategias, la sandalia permanece atascada, lo que desata carcajadas entre los presentes. Las frases espontáneas que se escuchan durante el incidente añaden a un matiz humorístico a la grabación.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.